En un giro impactante que ha sacudido los cimientos del fútbol europeo, Cristiano Ronaldo, el astro portugués, ha lanzado una bomba mediática al criticar duramente a la UEFA, cuestionando la integridad del organismo rector del fútbol europeo. En una entrevista exclusiva, CR7 no se guardó nada y soltó una pregunta que ha dejado a todos boquiabiertos: ¿hay corrupción en el fútbol europeo? Las declaraciones de Ronaldo han caído como un rayo en un cielo despejado, generando un tsunami de reacciones en todo el mundo futbolístico. El 5 veces ganador del Balón de Oro, conocido por su franqueza, esta vez ha ido más allá de lo imaginable, poniendo en tela de juicio la transparencia de una de las instituciones más poderosas del deporte rey. Fuentes cercanas al jugador aseguran que Cristiano ha estado acumulando evidencias durante años, esperando el momento adecuado para hacer estas acusaciones. ¿Qué secretos oscuros guarda el fútbol europeo que han llevado a una de sus mayores estrellas a revelarse de esta manera? La UEFA, por su parte, ha respondido con un comunicado escueto, negando todas las acusaciones y amenazando con acciones legales. Sin embargo, el silencio ensordecedor de otros jugadores y clubes hace preguntarse: ¿quién más está dispuesto a hablar? ¿Es Ronaldo la punta del iceberg de un escándalo mucho mayor? Expertos en derecho deportivo ya especulan sobre las posibles consecuencias de estas declaraciones. ¿Podría esto llevar a una investigación a gran escala? ¿Veremos caer a figuras importantes del fútbol europeo en los próximos meses? Las redes sociales están que arden, con fans de Ronaldo aplaudiendo su valentía, mientras que sus detractores lo acusan de buscar atención ahora que su carrera está en su ocaso. Pero, ¿y si CR7 tiene razón? ¿Qué pasaría con el fútbol que todos amamos? Mientras el mundo del fútbol se sacude con estas revelaciones, no podemos evitar pensar en el impacto que tendrán en el futuro del deporte. ¿Estamos al borde de una revolución en el fútbol europeo? ¿Será Cristiano Ronaldo recordado como el hombre que destapó la caja de Pandora? Amigos, antes de continuar con esta historia que promete cambiar el fútbol tal como lo conocemos, les pido un momento. Si están tan impactados como yo con estas noticias, no duden en suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción es un golpe contra la corrupción, una voz que se une a la de Cristiano en busca de la verdad. No se queden fuera de esta revolución. Suscríbanse ahora y sean parte del cambio. Volviendo a la noticia, fuentes anónimas dentro de la UEFA han comenzado a filtrar información que podría corroborar las acusaciones de Ronaldo. Se habla de reuniones secretas, de sobornos millonarios y de decisiones arbitrales manipuladas. ¿Será este el fin de la UEFA tal como la conocemos? Mientras tanto, otros jugadores de élite comienzan a romper su silencio. Algunos apoyan a Cristiano, otros lo desmienten, pero todos coinciden en que el fútbol europeo necesita más transparencia. ¿Estamos ante el inicio de un movimiento liderado por los propios jugadores? Los gobiernos de varios países europeos ya han anunciado que están considerando abrir investigaciones oficiales. La presión sobre la UEFA aumenta por momentos. ¿Podrá la organización resistir este terremoto mediático y legal? Las casas de apuestas han comenzado a ofrecer cuotas sobre quién será el próximo en caer si las acusaciones resultan ser ciertas. Los nombres que se barajan son de peso pesado en el mundo del fútbol. ¿Quién será el próximo en verse envuelto en este escándalo? Cristiano Ronaldo, lejos de echarse atrás, ha anunciado que dará una rueda de prensa en los próximos días para ofrecer más detalles. El mundo del fútbol contiene la respiración. ¿Qué más puede revelar CR7? ¿Hasta dónde llegará esta historia? Mientras esperamos más información, no podemos evitar preguntarnos: si las acusaciones de Ronaldo son ciertas, ¿cómo afectará esto a los títulos ganados en los últimos años? ¿Podríamos ver revisiones de Champions League, Eurocopas y otros torneos? La tensión en el mundo del fútbol es palpable. Nadie sabe qué pasará mañana, pero una cosa es segura: el fútbol europeo nunca volverá a ser el mismo después de estas acusaciones. La pregunta ahora es: ¿quién más está involucrado en este supuesto entramado de corrupción? Las especulaciones corren como la pólvora en todos los círculos futbolísticos, desde los bares de aficionados hasta las salas de juntas de los clubes más prestigiosos. Nombres de jugadores legendarios, presidentes de clubes e incluso árbitros de renombre comienzan a circular en los pasillos del poder. La incertidumbre se cierne sobre el deporte rey, y nadie parece estar a salvo de las sospechas que Cristiano Ronaldo ha desatado con sus explosivas declaraciones. En medio de este caos mediático, surgen voces que cuestionan los motivos de CR7. ¿Es esto una venganza personal por algún agravio pasado? ¿O realmente el astro portugués está actuando como el paladín de la justicia que el fútbol necesita? Analistas y expertos en comportamiento deportivo debaten acaloradamente sobre las posibles motivaciones detrás de estas acusaciones.
Algunos sugieren que Ronaldo, consciente de que su carrera está en su ocaso, busca dejar un legado que trascienda sus logros en el campo. Otros, más cínicos, especulan que podría ser una estrategia calculada para mantenerse en el centro de atención ahora que ya no es el foco principal en el terreno de juego. Mientras tanto, la UEFA se encuentra en una posición cada vez más precaria. Fuentes internas revelan que se están llevando a cabo reuniones de emergencia a puerta cerrada. La organización se debate entre mantener una fachada de normalidad o tomar medidas drásticas para limpiar su imagen. El presidente de la UEFA, en un intento desesperado por controlar la narrativa, ha convocado a una conferencia de prensa de última hora. Sin embargo, esto solo ha servido para avivar aún más las llamas de la controversia. Los periodistas, hambrientos de respuestas, se preparan para un enfrentamiento que promete ser épico. Las repercusiones de este escándalo van mucho más allá del ámbito deportivo. Los patrocinadores, nerviosos ante la posibilidad de ver sus marcas asociadas a un deporte manchado por la corrupción, comienzan a reconsiderar sus contratos multimillonarios. Gigantes de la industria, que durante años han invertido sumas astronómicas en el fútbol europeo, ahora amenazan con retirar su apoyo si no se aclara la situación. El impacto económico potencial es tan grande que incluso los mercados bursátiles han comenzado a reaccionar, con las acciones de empresas relacionadas con el fútbol experimentando caídas significativas. En las calles, la reacción de los aficionados es mixta. Mientras algunos aplauden la valentía de Ronaldo por atreverse a desafiar al sistema, otros se sienten traicionados y cuestionan todo lo que creían saber sobre su deporte favorito. Se organizan manifestaciones frente a las sedes de la UEFA y de los principales clubes europeos. Los cánticos de protesta se mezclan con gritos de apoyo a CR7, creando un ambiente de tensión y división nunca antes visto en el mundo del fútbol. Los gobiernos de varios países europeos, presionados por la opinión pública, anuncian la creación de comisiones de investigación independientes. La posibilidad de que el escándalo trascienda las fronteras del deporte y se convierta en un asunto de Estado añade una nueva capa de complejidad a la situación. Políticos de todos los colores se apresuran a posicionarse, algunos exigiendo transparencia total, otros advirtiendo sobre los peligros de acusaciones infundadas. En medio de este torbellino, surgen teorías conspirativas cada vez más elaboradas. Desde foros de Internet hasta programas de televisión sensacionalistas, se especula sobre conexiones entre la UEFA y organizaciones criminales, lavado de dinero a escala internacional e incluso interferencias de gobiernos extranjeros en los resultados de los partidos. Aunque muchas de estas teorías carecen de fundamento, contribuyen a crear un clima de desconfianza generalizada que amenaza con socavar los cimientos mismos del fútbol europeo. Los clubes, por su parte, se encuentran en una posición delicada. Muchos guardan silencio, temerosos de verse implicados en el escándalo. Otros, sin embargo, ven en esta crisis una oportunidad para impulsar cambios largamente demandados en la estructura del fútbol europeo. Se habla de la posibilidad de crear nuevas ligas independientes, libres de la influencia de la UEFA. La idea de una Superliga Europea, antes vista con escepticismo, gana adeptos entre aquellos que buscan distanciarse de la controversia actual. Cristiano Ronaldo, lejos de amedrentarse ante la tormenta que ha desatado, parece dispuesto a llevar sus acusaciones hasta las últimas consecuencias. Fuentes cercanas al jugador afirman que está preparando un dossier con pruebas concretas que presentará ante las autoridades competentes. La expectación es máxima, y los rumores sobre el contenido de este documento no dejan de crecer. ¿Tendrá Ronaldo evidencias irrefutables de corrupción sistemática? ¿O sus acusaciones se desmoronarán bajo el escrutinio legal? El mundo del periodismo deportivo vive días frenéticos. Reporteros de investigación de todo el mundo convergen en las principales capitales europeas, siguiendo pistas y desentrañando una red de conexiones que parece extenderse más allá de lo imaginable. Algunos periodistas hablan de amenazas veladas, de intentos de soborno para silenciar sus investigaciones. La libertad de prensa se pone a prueba, y el público sigue con avidez cada nuevo desarrollo, hambriento de verdad en un mar de desinformación. Mientras tanto, en las canteras y academias de fútbol, jóvenes promesas ven cómo el sueño por el que han luchado toda su vida se tambalea. Entrenadores y formadores se enfrentan a preguntas difíciles de sus pupilos. ¿Cómo explicar a estos jóvenes talentos que el mundo al que aspiran podría estar construido sobre cimientos corruptos? La crisis amenaza con tener un impacto duradero en la próxima generación de futbolistas, sembrando dudas y desconfianza desde las bases del deporte. En el ámbito legal, abogados especializados en derecho deportivo anticipan una avalancha de demandas y contrademandas. Se habla de la posibilidad de que se establezcan tribunales especiales para manejar la complejidad de los casos que podrían surgir.
La batalla legal que se avecina promete ser tan encarnizada como cualquier final de Champions League, con implicaciones que podrían redefinir la relación entre el deporte y la ley. Las federaciones nacionales de fútbol se encuentran en una encrucijada. Algunas se apresuran a distanciarse de la UEFA, temiendo verse salpicadas por el escándalo. Otras, más cautelosas, adoptan una postura de espera, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias devastadoras. La unidad del fútbol europeo, forjada durante décadas, parece más frágil que nunca. ¿Podrá el deporte más popular del mundo sobrevivir a esta crisis sin fragmentarse irremediablemente? A medida que pasan los días, nuevas voces se suman al coro de acusaciones iniciado por Cristiano Ronaldo. Exjugadores, árbitros retirados e incluso antiguos ejecutivos de la UEFA comienzan a romper su silencio, aportando nuevos detalles que parecen confirmar las sospechas más oscuras. Cada nueva revelación añade leña al fuego, y la opinión pública oscila entre la incredulidad y la indignación. La pregunta que todos se hacen es, ¿hasta dónde llegará esta avalancha de revelaciones y qué quedará del fútbol europeo cuando el polvo se asiente? Las implicaciones de este escándalo parecen no tener fin, extendiéndose como una telaraña que atrapa a más y más figuras prominentes del mundo futbolístico. Cada día que pasa trae consigo nuevas acusaciones, cada una más impactante que la anterior. Exárbitros hablan de presiones para favorecer a ciertos equipos en partidos cruciales, mientras que antiguos directivos de clubes revelan la existencia de un sistema de sobornos institucionalizado para asegurar plazas en competiciones europeas. La credibilidad del fútbol como deporte justo y competitivo se desmorona ante los ojos atónitos de millones de aficionados en todo el mundo. En medio de este caos, surgen voces que claman por una reforma total del sistema. Propuestas radicales que antes se consideraban impensables ahora ganan terreno rápidamente. Se habla de la creación de un organismo de control totalmente independiente, con poderes para auditar las finanzas de clubes y federaciones sin restricciones. Otros van más allá, sugiriendo la implementación de tecnología blockchain para garantizar la transparencia en todas las transacciones relacionadas con el fútbol, desde los traspasos de jugadores hasta la venta de entradas. La idea de utilizar inteligencia artificial para arbitrar partidos, eliminando así el factor humano y la posibilidad de corrupción en las decisiones arbitrales, pasa de ser una fantasía futurista a una posibilidad real que se debate seriamente en los círculos más influyentes del deporte. Mientras tanto, el impacto económico del escándalo comienza a sentirse con fuerza. Las acciones de los clubes que cotizan en bolsa se desploman, arrastrando consigo a todo un ecosistema de empresas relacionadas con el fútbol. Desde fabricantes de equipamiento deportivo hasta cadenas de televisión con derechos de transmisión, nadie parece estar a salvo de las consecuencias financieras. Analistas económicos advierten sobre el riesgo de un efecto dominó que podría afectar a economías enteras, especialmente en países donde el fútbol es una industria clave. La posibilidad de una recesión inducida por el fútbol deja de ser una exageración periodística para convertirse en una preocupación real para gobiernos y bancos centrales. La reacción de los jugadores activos ante esta crisis sin precedentes es variada y compleja. Algunos, siguiendo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, deciden romper el silencio y compartir sus propias experiencias con la corrupción en el fútbol. Otros, temerosos de las repercusiones en sus carreras, optan por mantener un perfil bajo. Sin embargo, un grupo creciente de estrellas comienza a organizarse, hablando de la posibilidad de crear un sindicato global de futbolistas con el poder de negociar directamente con las instituciones del fútbol e incluso de convocar huelgas si sus demandas de transparencia y justicia no son atendidas. La unidad entre los jugadores, tradicionalmente difícil de lograr debido a rivalidades y diferencias culturales, parece fortalecerse en la adversidad, presentando un frente común contra lo que perciben como un sistema corrupto que los ha explotado durante décadas. El mundo académico no queda al margen de esta controversia. Sociólogos, psicólogos deportivos y expertos en ética debaten acaloradamente sobre las implicaciones a largo plazo de este escándalo en la cultura popular y la sociedad en general. Se organizan conferencias y simposios para analizar cómo la pérdida de confianza en el fútbol podría afectar a la cohesión social, especialmente en comunidades donde el deporte juega un papel central en la identidad colectiva. Algunos académicos van más allá, viendo en esta crisis una oportunidad para reexaminar la relación entre el deporte de élite y los valores sociales, cuestionando si el modelo actual de fútbol profesional es sostenible o deseable en una sociedad que aspira a la equidad y la justicia. Los medios de comunicación, por su parte, se encuentran en el ojo del huracán. Acusados por algunos de sensacionalismo y por otros de complicidad al no haber destapado antes estas prácticas corruptas, los periodistas deportivos se enfrentan a un momento de introspección profesional. Surgen debates éticos sobre la responsabilidad de la prensa en la creación y mantenimiento del statu quo en el fútbol.
Algunos de los periodistas más respetados del medio admiten haber ignorado pistas y silenciado fuentes a lo largo de los años, temerosos de perder acceso privilegiado o de enfrentarse a poderosos intereses. Esta autocrítica, aunque tardía, abre la puerta a una renovación del periodismo deportivo, con un énfasis renovado en la investigación rigurosa y la independencia editorial. La reacción de los aficionados ante estas revelaciones es particularmente desgarradora. Muchos expresan sentirse traicionados, cuestionando años de lealtad ciega a sus equipos y jugadores favoritos. En las redes sociales, hashtags como #Fútbol Limpio y #No Más Corrupción se vuelven virales, mientras que grupos de hinchas organizan boicots a partidos y productos oficiales. Sin embargo, también hay quienes se niegan a aceptar las acusaciones, viendo en ellas una conspiración para destruir el deporte que aman. Esta división entre los aficionados refleja una fractura más amplia en la sociedad, entre aquellos que exigen una limpieza total del sistema y los que prefieren mantener el statu quo, temerosos de que los cambios puedan alterar irremediablemente la esencia del juego. En el ámbito legal, la situación se complica aún más con la intervención de organismos internacionales. La Interpol anuncia la creación de un grupo de trabajo especial dedicado a investigar las ramificaciones globales del escándalo, mientras que la Unión Europea considera la posibilidad de abrir una investigación antitrust contra la UEFA y las principales ligas europeas. La posibilidad de que figuras prominentes del fútbol acaben enfrentando cargos criminales deja de ser una especulación para convertirse en una probabilidad real. Abogados especializados en derecho deportivo y penal internacional se preparan para lo que promete ser uno de los casos más complejos y mediáticos de la historia reciente. El impacto del escándalo trasciende las fronteras del fútbol europeo, afectando a competiciones y federaciones en todo el mundo. La FIFA, ya golpeada por escándalos de corrupción en el pasado, se encuentra en una posición precaria, incapaz de distanciarse completamente de las acusaciones que salpican a su contraparte europea. Confederaciones de otros continentes observan con una mezcla de preocupación y oportunismo, conscientes de que la caída de la UEFA podría reconfigurar el equilibrio de poder en el fútbol mundial. Surgen rumores de que algunas federaciones están considerando romper lazos con la FIFA y crear una estructura de gobierno global alternativa para el fútbol. Mientras tanto, el mundo del deporte en general observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que las repercusiones de este escándalo podrían extenderse mucho más allá del fútbol. Otras disciplinas deportivas comienzan a examinar sus propias estructuras en busca de vulnerabilidades similares, temerosas de que la crisis de confianza que afecta al fútbol pueda contagiarse. Organizaciones como el Comité Olímpico Internacional y las grandes ligas profesionales de otros deportes anuncian revisiones internas y medidas preventivas, en un intento de distanciarse de las prácticas cuestionables que han salido a la luz en el fútbol europeo. En el ámbito tecnológico, la crisis desencadena una carrera por desarrollar soluciones que puedan restaurar la confianza en el deporte. Empresas de tecnología blockchain proponen sistemas de votación transparentes para la toma de decisiones en organizaciones deportivas, mientras que expertos en inteligencia artificial trabajan en algoritmos capaces de detectar patrones sospechosos en las apuestas deportivas y en el rendimiento de los jugadores. La idea de un fútbol 2.0, impulsado por la tecnología y libre de la intervención humana en áreas críticas, gana adeptos entre aquellos que ven en la innovación tecnológica la única salida a la crisis actual. El mundo de la política no queda al margen de esta tormenta. Líderes de varios países europeos convocan reuniones de emergencia para discutir las implicaciones del escándalo, conscientes del papel central que juega el fútbol en la cultura y la economía de sus naciones. Algunos ven en esta crisis una oportunidad para impulsar reformas más amplias en el gobierno del deporte, proponiendo legislaciones que aumenten la supervisión estatal sobre las organizaciones deportivas. Otros, más cautelosos, advierten sobre los peligros de una intervención gubernamental excesiva en el deporte, temiendo que esto pueda abrir la puerta a manipulaciones políticas. El debate sobre el equilibrio entre la autonomía del deporte y la necesidad de regulación se intensifica, con implicaciones que van mucho más allá del mundo del fútbol. A medida que la crisis se profundiza, comienzan a surgir voces que cuestionan la viabilidad del fútbol profesional tal como lo conocemos. Académicos, activistas y algunos exjugadores argumentan que el modelo actual, basado en el dinero y la comercialización extrema, es inherentemente corrupto y necesita ser completamente reimaginado. Proponen alternativas radicales, desde la creación de ligas cooperativas gestionadas por los aficionados hasta la implementación de topes salariales estrictos y la redistribución de los ingresos del fútbol hacia causas sociales. Aunque muchas de estas ideas parecen utópicas, ganan tracción entre aquellos que creen que la crisis actual ofrece una oportunidad única para repensar fundamentalmente la relación entre el deporte, el dinero y la sociedad. En medio de este torbellino de acusaciones, investigaciones y propuestas de reforma, una pregunta incómoda comienza a ganar prominencia. ¿Es posible salvar al fútbol de sí mismo?
Mientras el mundo espera ansiosamente la próxima revelación o el próximo giro en esta saga interminable, la incertidumbre sobre el futuro del deporte rey nunca ha sido mayor. Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso, destapando cada día nuevas capas de corrupción que parecen no tener fin. Ex-ejecutivos de la UEFA, protegidos por el anonimato, comienzan a filtrar documentos internos que revelan una red de sobornos y favores que se extiende mucho más allá de lo imaginado inicialmente. Estos documentos sugieren la existencia de una caja negra financiera, utilizada para comprar votos en la asignación de sedes para torneos importantes y para silenciar a potenciales denunciantes. La magnitud de estas revelaciones es tal que incluso los más cínicos observadores del fútbol se ven obligados a replantearse sus percepciones sobre el deporte. El impacto en la economía global del fútbol comienza a manifestarse de formas inesperadas y alarmantes. Grandes patrocinadores, temerosos de ver sus marcas asociadas con un deporte manchado por la corrupción, empiezan a activar cláusulas de rescisión en sus contratos multimillonarios. Esto desencadena una reacción en cadena que amenaza con colapsar el frágil ecosistema financiero del fútbol profesional. Clubes que dependían en gran medida de estos ingresos se encuentran al borde de la bancarrota, mientras que ligas enteras ven peligrar su viabilidad económica. Analistas financieros advierten sobre la posibilidad de un efecto dominó que podría arrasar con décadas de crecimiento económico en el sector deportivo. En medio de este caos, surge un movimiento inesperado liderado por jugadores de base y aficionados comprometidos. Bajo el lema "Recuperemos nuestro fútbol", este grupo heterogéneo propone una reestructuración radical del deporte desde sus cimientos. Su visión incluye la creación de ligas comunitarias autogestionadas, la implementación de un sistema de gobernanza transparente basado en la tecnología blockchain y un retorno a los valores fundamentales del juego. Aunque inicialmente desestimado como utópico, este movimiento gana rápidamente adeptos entre aquellos desilusionados con el statu quo, presentando por primera vez una alternativa viable al modelo comercial dominante. La crisis también desencadena un debate filosófico más amplio sobre el papel del deporte en la sociedad moderna. Intelectuales, sociólogos y líderes de opinión argumentan que el escándalo del fútbol es simplemente un síntoma de problemas más profundos en nuestra cultura, que prioriza el éxito y la riqueza por encima de la integridad y los valores comunitarios. Este debate trasciende las fronteras del deporte, convirtiéndose en un punto de reflexión sobre los valores fundamentales de nuestras sociedades y el tipo de mundo que queremos construir para las generaciones futuras. Mientras tanto, en las canchas de todo el mundo, los efectos de la crisis se hacen sentir de manera sorprendentes. Reportes de partidos amañados y comportamientos antideportivos alcanzan niveles sin precedentes, como si la revelación de la corrupción en las altas esferas hubiera desatado una ola de cinismo que permea todos los niveles del juego. Sin embargo, también se observan signos de esperanza. En algunas ligas locales, jugadores y árbitros toman la iniciativa de implementar sus propios códigos de conducta, rechazando influencias externas y comprometiéndose a mantener la integridad del deporte a nivel de base. La comunidad científica no queda al margen de esta revolución en el mundo del fútbol. Neurocientíficos y psicólogos deportivos proponen nuevos métodos para detectar y prevenir comportamientos corruptos en el deporte, desde técnicas avanzadas de neuroimagen hasta programas de entrenamiento ético para jugadores y oficiales. Estas propuestas, aunque controvertidas, abren nuevos caminos en la intersección entre ciencia, ética y deporte, prometiendo un futuro donde la integridad pueda ser cultivada y medida con la misma precisión que el rendimiento físico. El escándalo también tiene repercusiones geopolíticas inesperadas. Países que tradicionalmente han estado al margen del fútbol de élite ven en esta crisis una oportunidad para reposicionarse en el escenario global del deporte. Naciones emergentes proponen la creación de nuevas confederaciones y torneos, libres de la influencia de las estructuras corruptas del pasado. Esto genera tensiones diplomáticas, con algunos viendo estas iniciativas como un intento de capitalizar la crisis para ganar influencia política a través del deporte. En el ámbito legal, la situación se complica aún más con la intervención de tribunales internacionales. La Corte Penal Internacional considera la posibilidad de abrir una investigación sobre los aspectos más graves de las acusaciones, argumentando que la magnitud del fraude y su impacto en sociedades de todo el mundo podrían constituir crímenes contra la humanidad. Esta movida sin precedentes eleva la crisis del fútbol a un nivel de escrutinio legal nunca antes visto en el mundo del deporte, con implicaciones que podrían redefinir la relación entre el derecho internacional y las organizaciones deportivas globales. La tecnología emerge como un campo de batalla crucial en la lucha por el futuro del fútbol. Empresas de inteligencia artificial y análisis de datos proponen sistemas sofisticados para monitorear en tiempo real cada aspecto del juego, desde los movimientos de los jugadores hasta las transacciones financieras de los clubes.
Aunque estos sistemas prometen una transparencia sin precedentes, también plantean serias preocupaciones sobre privacidad y la naturaleza misma del deporte. El debate sobre hasta qué punto la tecnología debe intervenir en el fútbol se intensifica, con algunos argumentando que demasiada vigilancia podría destruir la espontaneidad y la emoción que hacen único al juego. Mientras la crisis se profundiza, comienzan a surgir teorías conspirativas cada vez más elaboradas. Algunas voces sugieren que todo el escándalo podría ser una operación orquestada por potencias extranjeras para desestabilizar las economías europeas. Otros ven la mano de corporaciones tecnológicas que buscan tomar el control del lucrativo mercado del entretenimiento deportivo. Aunque muchas de estas teorías carecen de fundamento, reflejan el clima de desconfianza y paranoia que se ha apoderado del mundo del fútbol, donde cada nueva revelación parece más increíble que la anterior. En medio de este caos, emergen historias inspiradoras de individuos y comunidades que se niegan a renunciar a su amor por el juego. Equipos amateur y ligas juveniles reportan un aumento en la participación, como si la crisis en el fútbol profesional hubiera reavivado el interés por las raíces más puras del deporte. Proyectos comunitarios que utilizan el fútbol como herramienta de cambio social ganan prominencia, ofreciendo un contrapunto esperanzador a las noticias de corrupción y escándalo. Estas iniciativas de base comienzan a ser vistas como posibles modelos para la reconstrucción del fútbol desde sus cimientos. El impacto cultural de la crisis se extiende mucho más allá del ámbito deportivo. Artistas, escritores y cineastas encuentran en el colapso del fútbol profesional una rica fuente de inspiración, produciendo obras que exploran temas de corrupción, redención y la búsqueda de autenticidad en un mundo dominado por la apariencia y el dinero. Documentales que exponen los entresijos del escándalo se convierten en fenómenos virales, mientras que novelas y películas que reimaginan un mundo post-fútbol comercial ganan reconocimiento crítico. El fútbol, otrora escape de la realidad, se convierte en un espejo que refleja las complejidades y contradicciones de nuestra sociedad.